Buenas tardes estudiantes, soy la profesora Pereira Aurea y conmigo van a trabajar este encuentro. Bueno estudiantes, para comenzar vamos a analizar el siguiente enunciado. Observando la imagen podemos decir que cuando alguien se detiene con un auto en una estación de servicio para cargar combustible, el dinero para pagar depende de la cantidad de litros que cargue. Esa relación entre dos datos variables es lo que llamamos función. Aunque no siempre nos demos cuenta de su importancia, las funciones cumplen un papel fundamental en muchas situaciones cotidianas. Como por ejemplo, si el litro de combustible cuesta 72 pesos, supongamos que quiera cargar 20 litros, ¿cuánto tendré que pagar? Analizando las variables podemos decir que el monto a pagar depende de la cantidad de litros que se cargaron. Entonces, en esta expresión podemos ver que el monto que se va a pagar será de 1.440 pesos, ya que esto depende de la cantidad de litros a cargar. Entonces, si cargo más litros deberé pagar más y si cargo menos litros tendré que pagar menos. Demostrando las variables en juego, podemos ver que el litro, ¿sí?, es la variable independiente X y el monto a pagar es la variable dependiente Y. Entonces recordemos siempre que la relación que existe entre dos datos variables es lo que llamamos función. Como decía el enunciado, las funciones cumplen un papel fundamental en muchas situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Como puede ser otro ejemplo, cuando concurrimos a un supermercado, el monto que pagaremos dependerá de la cantidad de productos que elijamos. Luego que tengamos en claro que una función requiere de dos datos variables, donde una de las variables depende o varía en función de la otra, podemos abordar el contenido de función lineal. Las funciones lineales sirven para describir multitud de fenómenos en los que se relacionan dos magnitudes, que varían proporcionalmente. Todas ellas se representan mediante rectas sobre las cuales se aprecia cómo varía una magnitud respecto de la otra. Cuando vamos a resolver una función lineal, nosotros debemos tener en cuenta los siguientes elementos. Como dice el enunciado, una función lineal siempre debe tener la siguiente forma: y igual a mx más b. Las letras que aparecen en la fórmula de la función, por un lado, las letras y x representan a las variables, donde la y es la variable dependiente y la x es la variable independiente. Las otras letras que aparecen en las fórmulas son coeficientes, donde siempre el coeficiente que multiplica a la letra x o variable independiente recibe el nombre de pendiente. Y el coeficiente, ¿sí?, que está sin multiplicar a ninguna variable, es la que va a representar a la ordenada al origen. La gráfica de la representación de una función lineal siempre será una línea recta. Es decir, que para abordar la función lineal lo podemos hacer a través de textos, tablas o gráficos, donde a través de ellos nosotros vamos a analizar las relaciones de dos magnitudes que varían proporcionalmente. Como sabemos, podemos analizar funciones desde diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, se plantea el siguiente enunciado y se analiza, teniendo en cuenta los conceptos desarrollados anteriormente. El enunciado dice: se toma una porción de carne del freezer que se encuentra congelada a menos 6 grados centígrados y se coloca en un microondas que eleva su temperatura a razón de 2 grados cada minuto.
Analicemos las siguientes preguntas. ¿Cuál será la temperatura de la carne si estuvo 2 minutos en el microondas? ¿Cuál será la temperatura de la carne si estuvo 4 minutos en el microondas? ¿Y cuál será la temperatura de la carne si estuvo por 10 minutos en el microondas? Analizando el enunciado, nos damos cuenta que la temperatura de la carne depende del tiempo que pase la carne en el microondas. Por lo tanto, la temperatura corresponde a la variable dependiente y los segundos corresponden a la variable independiente x. ¿Qué operación debemos realizar para responder a las preguntas? A la primera pregunta nos decía ¿cuál será la temperatura de la carne si estuvo por 2 minutos en el microondas? Lo que realizamos es una multiplicación de los 2 grados por los 2 minutos menos 6. Menos 6 es la temperatura de la carne antes de colocarla en el microondas. ¿Sí? Operamos y tenemos como resultado menos 2. Es decir, que podemos concluir que si pasó 2 minutos la carne en el microondas, la temperatura es de menos 2 grados. El mismo procedimiento hacemos para conocer la pregunta 2, que decía ¿cuál será la temperatura de la carne si estuvo por 4 minutos en el microondas? Entonces multiplicamos los 2 grados por los 4 minutos menos 6 y obtenemos que la temperatura es de 2 grados. Es decir que si pasó 4 minutos la carne en el microondas, la temperatura es de 2 grados. En cuanto a la pregunta 3, que decía cuál será la temperatura de la carne si estuvo por 10 minutos en el microondas, hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos los 2 grados por los 10 minutos menos 6 y obtenemos que la temperatura después de 10 minutos que transcurrió la carne en el microondas, la temperatura es de 14 grados. Bueno, como vemos en las tres operaciones siempre se repite el 2 que está multiplicando a los minutos que van cambiando menos 6 que es la temperatura en la que se encontraba la carne. Los minutos corresponden a la variable independiente o variable x y el resultado obtenido es la temperatura que se obtuvo de la carne, donde la temperatura corresponde a la variable dependiente y. La fórmula que obtuvimos para poder responder a estas preguntas fue 2 equivale a los 2 grados por x, variable independiente correspondiente a los minutos, menos 6 que equivale a la temperatura de la carne en la que se encontraba, igual a i, donde i es la variable dependiente correspondiente al resultado de la temperatura en un determinado minuto. Analicemos ahora cuánto tiempo transcurrió si la temperatura de la carne ya es de 36 grados y cuánto tiempo transcurrió si la temperatura de la carne ya es de 24 grados. Para contestar estas preguntas vamos a trabajar nuevamente con la fórmula 2 por x menos 6 igual a y. El enunciado nos decía cuánto tiempo transcurrió si la temperatura de la carne ya es de 36 grados. Como mencionamos anteriormente, la variable dependiente y correspondía a la temperatura. Entonces, como ya conocemos la temperatura, reemplazamos en y. En este caso es 36. Y lo que vamos a hacer es ir despejando para hallar el valor de x que corresponde a los minutos. Entonces, operamos y obtenemos que si la temperatura de la carne ya es de 36 grados, entonces la carne estuvo por 21 minutos en el microondas. El mismo procedimiento hacemos con la pregunta siguiente que dice cuánto tiempo transcurrió si la temperatura de la carne ya es de 24 grados. Entonces reemplazamos el valor 24 en y, luego despejamos para hallar cuántos minutos equivale a la variable independiente, que en este caso si la temperatura de la carne ya es de 24 grados, entonces la carne estuvo por 12 segundos en el microondas. Ahora analicemos la siguiente actividad
que dice: resuelvan los siguientes problemas aplicando la fórmula y igual a m por x más b. El enunciado dice: Juan recibe de regalo 200 pesos por motivos de su cumpleaños y decide guardarlos en una alcancía y empezar a ahorrar 80 pesos por mes. A. ¿Cuánto dinero tendrá al cabo de 3 meses? B. ¿Cuánto dinero tendrá al cabo de 5 meses? Y C. ¿Cuánto tiempo transcurrió si Juan tiene un total de 1080 pesos? Para aplicar la fórmula I igual a mx más b, debemos analizar los datos que presenta el enunciado. En este caso, queremos saber cuánto dinero tendrá Juan al cabo de 3 meses. Analizando el enunciado, nos damos cuenta que el dinero dependerá del tiempo, es decir, de los meses que vayan transcurriendo. Por lo tanto, reemplazamos en nuestra fórmula I igual a 80 por 3 más 200. 80 pesos son los ahorros de Juan por mes por 3 meses más 200 pesos que había recibido Juan en su cumpleaños. Realizamos la operación y obtuvimos que Juan tendrá un total de 440 pesos al cabo de 3 meses. El mismo proceso hacemos para la siguiente pregunta, donde necesitamos saber cuánto dinero tendrá Juan al cabo de 5 meses. En este caso, reemplazamos en nuestra fórmula I igual a 80 por 5 meses más 200. Operamos y obtenemos que Juan tendrá un total de 600 pesos al cabo de 5 meses. Con respecto a las preguntas anteriores, nosotros necesitábamos conocer la variable dependiente y correspondiente al dinero que tendría Juan. En la pregunta C, nosotros ya tenemos el total de dinero, lo que necesitamos saber es cuántos meses pasó de que Juan haya ahorrado 1080 pesos. Entonces, como ya conocemos a la variable dependiente I, en este caso es 1080 pesos, reemplazamos en I 1080 igual a 80 por X más 200. Entonces lo que necesitamos hacer es ir despejando para saber cuántos meses transcurrió de haber ahorrado 1080 pesos Juan. Operamos y obtenemos que Juan ahorró 1080 pesos en un total de 11 meses. Como vimos anteriormente, una función lineal puede aplicarse a diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana. Así como también lo mencionamos al principio, las funciones cumplen un papel fundamental en diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana. Prácticamente en casi todo lo que realicemos. Para finalizar, debemos dejar en claro lo siguiente. Un modelo matemático es una representación simplificada de la realidad mediante funciones o ecuaciones que lo describen. La fórmula I igual a m por x más b, asociada a los modelos matemáticos estudiados, recibe el nombre de función lineal. La función lineal también suele escribirse de la forma f de x es igual a m por x más b, para indicar que los valores de y dependen de los valores que tome x, es decir que y es igual a f de x. El símbolo x representa la variable independiente y siempre debe estar especificado antes de escribir cada fórmula que representa esta variable en el contexto del problema. Y o bien f de x es el símbolo que representa la variable dependiente, ya que su valor depende del valor que tome la variable independiente x. Y también debe estar especificado antes de escribir cada fórmula que representa esta variable en el contexto del problema. M es el coeficiente que multiplica la variable independiente.
B es el coeficiente cuyo valor es constante, es decir, que no depende de X ni de Y, sino del contexto del problema que se está estudiando. Cuando el coeficiente B es igual a 0, la función lineal tiene la forma y igual a m por x más 0, es decir, y igual a m por x, o bien f de x es igual a m por x. Y esto recibe el nombre de función de proporcionalidad, donde el coeficiente m recibe el nombre de constante de proporcionalidad y se define como el cociente entre la cantidad que se corresponden, y este cociente es siempre el mismo, es decir, el cociente entre un valor determinado de y su respectivo valor en x, por lo que m es igual a y sobre x.